Un saludo cordial con todos nosotros. Somos la familia Vallejiana 5 y en esta oportunidad les venimos a presentar nuestro proyecto, que se presentará mediante un videocuento, el cuento Unigénito, que es uno de los cuentos más significativos de César Vallejo. El presente trabajo se llevó a cabo por medio de la experiencia curricular Cátedra Vallejo, a cargo del docente Rodríguez Paredes Santiago. Acompáñanos en esta aventura. En primer lugar, se empezará a relatar aspectos importantes de la vida de Vallejo. Vallejo llegó a París por primera vez el 13 de julio de 1923. Fue expulsado de Francia en el año 1930 y retornó en el año 1932, hasta su muerte, que fue el 15 de abril de 1938. Mientras estuvo en París, Vallejo visitó el distrito 14 de Montparnasse, siendo su mejor momento como hervidero de la bohemia literaria y artística. Vallejo había planeado un viaje a Europa antes de la liberación de Trilce y de los sucesos de Santiago en el año 1920. Por otro lado, Vallejo se fue adaptando a la vida en París, enfrentando las dificultades y adversidades que se le presentaban en ese entonces. En el año 1924 fue operado de una hemorragia intestinal. Esto fue una fuente de inspiración que influyó en sus temas recurrentes de la obra vallejiana. Como se puede ver, el valor que se evidencia es la resiliencia, porque a pesar de todas las adversidades que obtuvo en Francia, continúa escribiendo y gestionó su retorno a París. En el año 2022, Ascurta Rivera expone que la cultura aporta en la difusión del conocimiento, de pertenencias a nuestra sociedad y su territorio. También nos permite un desarrollo económico basado en la propiedad intelectual, mientras a su vez promueve la creatividad y innovación. El autor nos da a conocer la relevancia de la industria cultural en la economía de un país, así como también Olivia nos menciona que en el ámbito cultural el emprendedor se dirige como figura capaz de conciliar a la cultura con la economía. Este hecho se puede evidenciar en el turismo peruano, que es una de las principales fuentes de ingresos económicos en el país, los cuales están compuestos principalmente por la atracción turística. Las más famosas se basan en complejos arquitectónicos que relatan la historia de nuestra región, siendo la relevante en el reconocimiento de la cultura en un país y principalmente en la economía, para dar así a conocer y conservar así nuestra cultura en el mundo. Voy a hablar sobre la naturaleza del producto, el videocuento. El videocuento hace una contribución satisfactoria a la educación porque ayuda a los estudiantes a mejorar su comprensión lectora y capacidad de atención. Por otro lado, podemos decir que el videocuento se encuentra en la categoría de medios audiovisuales y ha surgido como una herramienta educativa útil en los últimos tiempos, ya que ayuda en el proceso de aprendizaje. La definición que le damos al videocuento es que la idea principal del texto es la definición del video, lo cual se refiere a un cuento o historia que ha sido adaptado y presentado en formato de video, que termina siendo muy educativo para los estudiantes y con diversas fuentes podemos contrastar la información. Por ello, Calvo en el 2020 refirió que el videocuento integra una amplia gama de elementos multimedias como voz, música, videos, imágenes, animaciones, textos enriquecidos con un diseño visual atractivo. Esta combinación posibilita la narración de historias de manera cautivadora y envolvente para los niños. Asimismo, los videocuentos son una forma de animar a los niños a leer y estén disponibles en una variedad de plataformas en línea, como YouTube u otras aplicaciones educativas. Estos cuentos animados pueden ser cuentos clásicos, populares, infantiles, originales. De esta manera, los relatos pueden ser experimentados a través de la audición, la lectura y la visualización, utilizando imágenes, textos, audios, prescindiendo de la presencia física de un narrador en el mismo momento y lugar. El valor de César Vallejo que se destaca es el ingenio y la creatividad.
ya que él es considerado uno de los poetas más creativos e influyentes de la literatura hispanoamérica del siglo XX. Su poesía se caracteriza por presentar un lenguaje poético muy auténtico. Como conclusión, damos que los videocuentos son una excelente manera de combinar la literatura y la tecnología para entender, educar y hacer que las historias sean más accesibles y atractivas. Por lo tanto, son herramientas valiosas para fomentar el desarrollo de las inteligencias múltiples, un enfoque cada vez más utilizado en las escuelas para descubrir y potenciar las habilidades de comprensión visual y lingüística. El cuento nos relata una historia de amor trágico entre dos personajes, Marcos Lawrence y Nérida del Mar. Marcos ama en secreto, pero ella decide casarse con Walter Wolcott, sin conocer los sentimientos de Marcos. Antes de la boda, Marcos da un paso impulsivo y besa a Nérida, lo que provoca la muerte de ambos y la cancelación de dicha boda. Por otro lado, años después de las muertes, Walter Wolcott es uno de los sobrevivientes del giro casual del destino. Encuentra a un niño que le recuerda a Marcos y a Nérida. A pesar de sus intentos de descubrir el origen del niño, no obtiene respuestas y la incógnita permanece sin resolver. Finalmente se revela que el niño es resultado del inusual beso entre Marcos y Nérida, mismo que provocó su muerte de ambos. Marcos Lawrence y Nérida del Mar se conocieron en una fiesta. Eran jóvenes y atractivos, y desde el primer instante se enamoraron. Sin embargo, su amor se mantuvo en secreto, ya que ambos pertenecían a clases sociales diferentes. ¿Qué nos parece más ¿Cómo olvidar este feeling? La comida está exquisita. Todo parece hermoso cuando estamos juntos. Fue un excelente día. Hacerlo en este espléndido lugar. Marcos solo pensaba en el momento oportuno para expresarle a Nérida todo el amor que le tenía, pero por el momento ser su compañía solo le era suficiente. El destino no jugaba a favor de estos dos amantes. Problemas financieros en la familia de Nérida los llevaron a aceptar un matrimonio arreglado con el empresario Walter Wolcott, quien llevaba tiempo cortejando a la joven. Cuando Marcos se enteró del compromiso entre Nérida y Walter, quedó devastado, pero era imposible evitarlo, ya que él no tenía nada para ofrecerle a Nérida. La impotencia abordó en él, así que solo se refugió en la soledad. Llega el día de la tan esperada boda, y Nérida muestra signos de nerviosismo mientras se prepara. Walter está radiante de felicidad. ¿Aceptas a Nérida como tu esposa? Te acepto como la madre de mis hijos, la persona con quien quiero compartir el tiempo. Nos conocimos en un lugar en este espacio, pero ahora estaremos juntos eternamente. Nérida, yo. Marcos no pudo soportarlo más. Irrumpió en la ceremonia. Nérida, detén esto. Marcos, ¿qué es eso que? ¿Qué está pasando aquí? No puedo perderte sin intentarlo. El sonido de la iglesia se enmudece. El beso apasionado de Marcos tiene consecuencias devastadoras. En un giro trágico del destino, ambos mueren en ese momento, dejando atrás una boda cancelada y corazones rotos. Años después, Walter Wolcott, el único sobreviviente de la tragedia, se topa con un niño melancólico en una esquina de la calle. Este guarda un gran parecido con los amantes trágicos. ¿Cómo es posible que este niño se parezca a Marcos? ¿De dónde eres, niño? No lo sé, señor. No sé sobre mi origen, ni siquiera quiénes son mis padres. Perplejo ante la situación, Walter decide investigar por su cuenta el origen del niño. Sin más vueltas, Walter acepta la fantasiosa idea de que el niño es el resultado del apasionado beso entre Marcos y Nérida en el momento de sus muertes. Walter amó tanto a Nérida
que crió al niño como su hijo y le otorgó un nombre. ¿A qué te refieres, papá? El vínculo que nunca apareció y algo mucho más grande, más allá del tiempo. El pequeño se convirtió en un símbolo de esperanza, un recordatorio de que el amor puede trascender la muerte. Muy buenas noches, mi nombre es Ana Cecilia Pérez Arrieta y en esta ocasión voy a entrevistar a la psicóloga Paricao Moreno respecto a las preguntas designadas de nuestro cuento. Buenas noches. En esta ocasión la primera pregunta que le quiero hacer es, en el cuento Marcos y Nérida experimentan una historia de amor trágico. ¿Cómo pueden los eventos trágicos en la vida de una persona afectar su salud mental a lo largo del plazo? Bueno, para empezar, los eventos trágicos, ¿no? O como lo llamamos en psicología, los eventos traumáticos, son un impacto fuerte en una persona, ¿no? Que puede alterar su nivel emocional, ¿no? Y psicológico, ¿no? Y esto puede repercutir en su vida cotidiana, ¿no? Como por ejemplo, ¿no? El querer dejar de hacer su vida de manera normal, como estudiar, dejar de trabajar, ¿no? Y que los puede llevar a caer de repente en un episodio depresivo, tener cuadros de ansiedad y y así incluso también se habla de que algunas personas, ¿no? Que guardan sus sentimientos, reprimiendo las emociones, ¿no? Pueden somatizar, que también se puede desencadenar en una enfermedad, ¿no? Física, ¿no? Que como bien lo dice la literatura, ¿no? Ya hay estudios, ¿no? Donde la gastritis, ¿no? Por ejemplo, está muy relacionado con las emociones, ¿no? Las emociones que reprimimos, ¿no? Y así también lo podemos desencadenar a nivel físico, ¿no? Emocional y psicológico. Muchas gracias. Y como segunda pregunta tenemos, Walter Wolcott, uno de los sobrevivientes, se enfrenta a una incógnita del origen del niño que le recuerda a Nérida y Marcos. ¿Cómo podría este evento afectar la salud mental de Walter? Uh-huh. En este caso, en la historia de Walter, cuando ve al niño, ¿no? Que recuerda a Nérida y a Marcos, esto puede afectar en él el recordar nuevamente lo que ha sentido y lo que ha vivido, esa situación trágica, ¿no? Ese trauma, ¿no? Que hablamos en psicología. Entonces, ¿cómo podría repercutir esto? Podría repercutir en su vida cotidiana, ¿no? Como hace un momento lo dije, puede caer en una depresión, puede caer en un cuadro de ansiedad. Va a depender mucho de la personalidad de la persona y sus recursos de afronte, ¿no? O como también lo puede llevar a poder consumir sustancias psicoactivas, ¿no? Las llamadas drogas, hasta incluso yendo al extremo, si no tiene un adecuado recurso de afronte, hasta el suicidio, ¿no? Entonces, es muy importante, ¿no? Que cuando haya eventos trágicos, como lo menciona la lectura, o traumáticos, se pueda trabajar, ¿no? Se pueda ir a psicoterapia, ¿no? Muchas gracias por la... Claro, en este sentido, es algo que él no se lo esperaba, ¿no? Entonces, y de pronto aparece el niño, ¿no? Entonces, eso puede ser un shock, ¿no? Un impacto, ¿no? Porque es algo que tú no esperabas, ¿no? Y eso, frente a esos eventos impredecibles, las personas, algunas personas pueden quedarse paralizadas, ¿no? Otras personas pueden, dejarse llevar por sus emociones, como la ira, ¿no? O como también pueden tomar una actitud pasiva,
quedarse callados o reprimir sus emociones de todo lo que ellos sienten, ¿no? Entonces, causa un shock psicológico y, como antes lo he mencionado, puede ser en estas situaciones, ¿no? Como el quedarse paralizado, tener una actitud pasiva que se repriman las emociones y como también se dejen llevar por la ira, por su impulsividad, ¿no? Muchas gracias por la entrevista. Ok, muchas gracias a ti. Humana. Por otro lado, las decisiones impulsivas que tomemos dan forma a un destino trágico, generando así un entramado de emociones complejas. Asimismo, la conexión entre amor, pérdida y la inusual existencia del niño nos invitan a reflexionar sobre la imprevisibilidad de la vida y sus consecuencias psicológicas. Ya para terminar, la historia, que está tejida con elementos fantásticos y emotivos, nos recuerdan la inevitable intersección entre nuestras elecciones y el curso de nuestras vidas. Muchas gracias.